¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Diálogo Abierto y a una nueva semana. Un pequeño delay, la tecnología es así, pero bueno, empezamos de una vez, sin más dilación, les vamos a presentar cuáles son los temas del día. Vamos a ver, el primer tuit está vinculado a una situación que vamos a tocar en nuestro primer bloque, y es esta modificación que se está dando a todo el régimen de la colaboración eficaz. El Procurador General de la Nación ha salido a explicar que es necesario que esto sea observado o que el Ejecutivo también tome parte de este proceso, porque en verdad podría afectar mucho la lucha anticorrupción. Así que sobre eso vamos a hablar en este primer bloque. El siguiente titular, o a modo de un tuit, también está vinculado con estos temas judiciales, pero en este caso básicamente con el caso del expresidente Alejandro Toledo. Su caso también se está observando en Costa Rica. Allí la justicia costarricense ha indicado que no hay forma de poder de alguna manera justificar los montos importantes, más o menos unos 6.6 millones de dinero vinculado a ese país, así que seguramente la investigación seguirá y obviamente lo va a incriminar. El siguiente titular, vamos a ver, tiene que ver también con algunas protestas que se han dado a nivel de la educación. Aquí hemos hablado mucho de la importancia de la educación técnica y también de las escuelas de formación, como pueden ser las de arte. Se ha dado muchos comentarios, en verdad hay mucha polémica acerca de si se va o no reducir ese tipo de presupuesto, y el Ministerio de Economía y Finanzas ha salido a decir que no, que eso no es así y que eventualmente se va a promover más ese tema. Así que seguramente en la semana lo vamos a desarrollar porque es un tema relevante. Y finalmente, para cerrar, vamos a ver, ahí está el último tuit, a modo de titular, es que los temas de salud son relevantes en el Perú. Se ha generado una alerta vinculada al síndrome de Guillain-Barré en algunas regiones del país. Además del dengue, ahora esta situación, bueno, hay que tomar mucho las precauciones, hay que obviamente también cuidarse uno mismo, es parte de la salud pública. Y así es, sin más dilación, vamos a empezar el programa con el primer bloque. Nuestro invitado, en este caso, es el abogado penalista Luis Lamas Pucha, con quien vamos a hablar acerca de este tema de la colaboración eficaz. Buenas noches, muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación. Exactamente, ¿qué está pasando? Hay alertas, el Procurador General ha indicado que sería importante que el Poder Ejecutivo también tome medidas en este asunto porque la lucha anticorrupción se podría ver afectada. ¿Esto es así? En parte sí, en parte no. En parte no, porque la propuesta normativa no ataca temas de fondo, que realmente me parecen que deberían ser incorporados dentro del marco legislativo para el tema de la colaboración eficaz, porque en última instancia la colaboración eficaz se ha convertido en un mecanismo que en una medida significativa propicia la impunidad. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que han participado activamente en delitos de corrupción como parte de una organización criminal, y por el solo hecho de brindar información y pagar una reparación civil, terminan libres de cualquier responsabilidad con una orden de comparecencia y difícilmente se les aplica una pena privativa de la libertad. Hemos visto en los últimos meses una cantidad importante de personas que, aduciendo la ley de colaboración eficaz en última instancia, a pesar de haber tenido una participación activa dentro de la estructura criminal en temas de lavado de activos, en temas de cohecho activo y otras modalidades de corrupción, se acogen a la colaboración eficaz y acá no pasó absolutamente nada. Incluso hay casos de personas que, al saberse que van a ser involucradas en estas investigaciones, se van del país y afuera del país inician un proceso de colaboración eficaz, en los términos más o menos como lo he explicado, se acogen a la colaboración eficaz, se homologa la colaboración eficaz, pagan una reparación civil que es poco significativa en comparación al monto de las ganancias que han generado estos casos de corrupción, digamos, organizada, y la ley penal casi queda marginada porque son contados con los dedos de la mano las personas que están privadas de su libertad, muchos de ellos con una dimensión de contenido político, y el problema de fondo no se aborda. Yo creo que el tema se inicia a partir de la modificación que se hace a la ley de colaboración eficaz, y por primera vez en el Perú se incorpora a las empresas, a las personas jurídicas, que es un mecanismo que bajo el esquema de que van a pagar una reparación civil, en última instancia
no pisan el país, no terminan nunca privados de su libertad, se encuentran en el extranjero y la ley de colaboración eficaz, entiendo yo que bajo esas consignas habría quedado desnaturalizada. Claro, pero para ir por partes, se supone que este instrumento sirve para justamente luchar contra la corrupción en casos en donde los presuntos implicados o responsables tienen mucha influencia, pueden eventualmente también tener un cierto nivel de control político y eventualmente también manejan información relevante para la investigación, ¿no es cierto? Entonces, digamos que técnicamente gana el Estado porque consigue esta información a través del Ministerio Público y hay que ver de qué manera también puede hacerse esa información. Y por otro lado están estos presuntos responsables que también tienen incentivos para reducir, en fin, lo que fuese. O sea, así suena muy bien. Ahora, ¿podría entonces también implicar una medida dilatoria hasta donde estoy entendiendo qué es lo que sucede con estos casos que nos ha más o menos descrito? La colaboración eficaz fue ideada con el objetivo de poder penetrar una estructura criminal en cuya complejidad los órganos de control tenían dificultades para poder acceder a esa información. Así es. Pero en los últimos años hemos visto organizaciones que utilizan actividades aparentemente ilícitas, que están conformadas por un número significativo de personas, algunas de ellas ubicadas en una posición más privilegiada, que a su vez les permite ganar más en el tema de la corrupción, les permite manejar mejor información dentro del tema de la corrupción y están ubicados en una posición hegemónica que les implica justamente tener un manejo sobre el acto de corrupción y posteriormente sobre el acto de la colaboración eficaz. Entonces, la opinión pública se presenta. ¿Cómo es posible que personas que han tenido una participación activa, sobre todo en el ámbito empresarial, han tenido una presencia significativa en el manejo de la corrupción, eran los que realmente corrompían a los funcionarios públicos y como tenían esa información y como tienen medios económicos, tienen mayores posibilidades de acogerse a la colaboración porque otras personas o que están más arriba o que están más abajo no accedían a esa información. Y en el caso de las personas jurídicas, porque se supone que esto era para las personas naturales, para las personas físicas, pero a raíz justamente de la corrupción política se incorporaron a las personas jurídicas para que también se acogieran a la colaboración eficaz y eso es un tema que ha venido distorsionando el fenómeno o el proceso de colaboración. ¿Por qué? Porque muchas veces incluso no solamente están en el extranjero, sino que el monto de las reparaciones no se sabe a ciencia cierta si sale de los activos de la empresa o se sale del patrimonio personal de la persona. Entonces, en última instancia, tú dices, creo una empresa, participo en actividades de corrupción política, me acojo a la colaboración eficaz, pago un monto poco significativo en términos comparativos con la magnitud de lo que me ha generado esos actos de corrupción, me voy al extranjero, utilizo un paraíso financiero, contrato a mis abogados acá para que ellos tramiten la colaboración eficaz, logro una orden de comparecencia y en el mejor de los casos o regreso o no regreso. Entonces, si tú lo analizas en forma sistemática, la pregunta que se hace uno es, bueno, ¿y para qué se creó la ley de colaboración eficaz? Es una herramienta realmente importante para poder penetrar estas estructuras, para poder obtener información que de otra manera no se podría lograr, o en última instancia es un mecanismo que a lo largo de las últimas modificaciones de la que ha sido objeto se convierte en un mecanismo de impunidad. Claro, ¿y esas modificaciones cuáles son? Porque inicialmente, en efecto, incluso me parece que hay una obligación internacional que el Perú también tiene que cumplir a través de esta Convención de las Naciones Unidas de Lucha Anticorrupción, en fin, hay todo un devenir, una tradición en esta historia. De propuestas. Exactamente. ¿Cuáles han sido esas modificaciones que le han quitado, curiosamente, eficacia a la colaboración? No, es que en realidad no es que le hayan quitado eficacia, no se les ha aplicado las modificaciones correspondientes para que la ley de colaboración eficaz sea una herramienta realmente efectiva que ayude a la administración de justicia, que se convierta en un mecanismo disuasivo y que en última instancia el Estado sea, digamos, el ente que más se satisface en estas expectativas. Pero una cosa es lo que dice la norma y otra cosa es lo que sucede en el devenir de todos estos procesos que además son reservados, son secretos. Ni siquiera uno, cuando la sentencia que aprueba la colaboración eficaz ha sido homologada,
ni siquiera se puede tener acceso a esa información. Y además, muchos de los que han participado están fuera del país. O son extranjeros o son peruanos que se han ido al extranjero. Entonces, si tú lo ves desde esa perspectiva, tú dices, realmente bien asesorado, bien instruido, con información selectiva, con información estratégica, me voy del país cuando hay un proceso que me están investigando, contrato mis servicios legales, empieza un proceso de negociación, yo siempre sigo en el extranjero y ese proceso de colaboración implica que me varíen la orden de detención por una orden de comparecencia. Y mis activos, mis ganancias, en gran medida están escondidas en paraísos financieros. Entonces, ¿hasta qué punto el colaborador o quien pretende ser colaborador es verdaderamente sincero para sincerarse con las autoridades y develar todo ese esquema tan complejo de lo que significa testaferros, paraísos financieros, cuentas secretas? Pero ahí justamente, pues, o sea, el Ministerio Público tiene elementos para justamente definir en qué momento viene o no esta colaboración eficaz, porque, como bien ha indicado usted, es una negociación, ¿no? O sea, ambas partes tienen que mostrar lo mejor para, evidentemente, colaborar en el caso. Ahora, uno de los puntos que más se debate sobre este asunto es el tiempo. Pareciese que el plazo que ahora se está recortando o que no es el suficiente también juega en función a lo que nos está comentando, que ese tiempo es el que eventualmente el potencial colaborador pues utiliza para justamente establecer argucias y finalmente no termina siendo tan eficaz como parece. Sí, efectivamente, el tiempo es un factor fundamental, pero estamos viendo que los juicios de corrupción en el Perú duran 6, 7, 8 años, porque hasta la fecha ni siquiera hay una sentencia condenatoria. Así es. Solamente ha habido control de acusación y en algunos casos ha empezado el juicio oral. Y han pasado 5 o 6 años mientras que se indaga, se investiga, por ahí surgen los colaboradores, se utiliza la colaboración como una herramienta política, se difunde la información que conviene difundirla y el hecho concreto es, como tú acabas de manifestarlo, el tiempo que dura un proceso por corrupción empresarial o por corrupción política en el Perú, y hasta la fecha no hay sentencias condenatorias. Entonces, si tú haces un análisis selectivo, ¿cuáles han sido los resultados de la colaboración eficaz? Claro, tú dices, sí, he obtenido información. Muchas empresas involucradas en casos de corrupción se acogen a la colaboración eficaz, no sabes a ciencia cierta cuál ha sido el resultado de ese proceso de colaboración. El juez es un funcionario que solamente homologa, aprueba o desaprueba la colaboración eficaz, se paga un monto de reparación civil que a veces dura 10, 15, 20 años para que pueda ser cancelado, y el colaborador en su paraíso, expectando como si no hubiese pasado nada. Entonces, una herramienta que fue creada con la idea de penetrar estructuras criminales, sobre todo en casos de narcotráfico y de terrorismo, con el paso del tiempo fue modificado bajo el esquema de darle todas las facilidades a los colaboradores para que se acogieran a la colaboración, pagaran un monto de reparación civil, sus activos de sus empresas involucradas en corrupción durante este tiempo han sido transferidas a terceras personas con la finalidad de que no puedan ser embarcadas. Entonces, en realidad estamos hablando acá de un esquema más amplio, que no solamente se ciña a la colaboración. Exactamente. ¿Y qué elementos tendríamos que justamente ampliar en el análisis para hacer que esto sí vuelva a ser un instrumento relevante para la lucha contra la corrupción? Yo, por ejemplo, me parece que sería importante que quien pretende acogerse a la colaboración debería estar en el país. No puede ser que una persona que cometió actos de corrupción en el Perú se vaya del país y desde afuera pretenda colaborar. Para mí eso es fundamental, ¿no? Otro aspecto importante es que en esta propuesta se le da muchas atribuciones al aspirante. Porque una cosa es el colaborador, que ya ha sido homologado por el Poder Judicial, y otra cosa es quien aspira a ser colaborador. Pero ¿qué cosa está pasando en este momento? Quien aspira automáticamente obtiene una orden de comparecencia, con lo cual ya está, digamos, a buen recaudo para la investigación. En segundo lugar está en el extranjero. Si la colaboración procede o no procede, está la expectativa. En todo caso, si no procede, me someteré a un proceso de extradición que puede durar 4 o 5 años.
En tercer lugar, este aspirante se le da atribuciones para que sea casi verdad absoluta lo que él dice. Y de esta manera hemos visto en muchos casos de que quienes pretenden ser colaborador acusan a diestra y siniestra para los efectos de poder sacar algún rédito en términos procesales. Entonces, la colaboración eficaz en estos términos me parece que debería ser parte de un esquema para lograr que efectivamente el Estado tenga una presencia realmente punitiva, disuasiva o educativa en el tema de la corrupción. Perfecto. Muchísimas gracias. Nos ha instruido muchísimo en este tema. Ya vemos que no es tan sencillo. Hacerlo lo más breve posible. Así es. Y no es tan simple ni blanco ni negro. Tiene sus bemoles. Muchas gracias y espero tenerlo en otra ocasión también para seguir hablando de estos temas.